si aplicas esto. Hey Google, how do you say bristles in Spanish? In Spanish, that bruselas. What? Buen día. El día de hoy estoy toda de verde, todo verde. No tenía nada verde para ponerme, así que me puse una remera de mi novio que me queda enorme. Hoy vamos a estar haciéndole reseña a la nueva máscara de pestañas de Urban Decay, la Lash Freak Mascara. Y vamos a hacer también un wear test. La voy a ir probando a lo largo del día para ver cuánto aguanta. Esta máscara de pestañas acaba de salir al mercado. Es el último lanzamiento que tuvo Urban Decay en lo que es máscaras de pestañas. La verdad es que yo no soy de comprar máscaras de pestañas de alta gama. Es muy raro que yo esté haciendo una reseña de un producto de este tipo. Este video no está sponsoreado, esto lo compré yo y promete muchísimo, por eso la quería probar. La máscara promete darte 23,6 veces más volumen. Es una máscara de volumen. Adicionalmente te tiene que dar hasta un 40% más de longitud. Una cosa que me llamó muchísimo la atención es que en los videos que vi, los vivos de Urban Decay, donde mostraban la máscara y donde la presentaban, decían que no es necesario rizarse las pestañas, por lo cual me parece que puede ser una opción muy buena para la gente que le tiene miedo al rizador. La tengo hace rato, la quería usar en alguno de los otros videos que ya subí, pero siempre se me extienden tanto que es como que no quería hacer un video solo para una máscara de pestañas, pero a la vez en los otros videos ya no entraba. Hasta 20 horas de duración, que creo que nadie debería dejarse un producto 20 horas en la cara, pero bueno. Y es sweatproof, smudgeproof y flakeproof. La quería abrir hace un montón. Tiene, cuando uno lo abre, da volumen, levanta las pestañas y también define. Estas son las tres partes de la brochita que ahora ya lo vamos a ver. Es toda verde, me encanta este verde lima, está espectacular. El tubito es de plástico y la tapa es de metal, o por lo menos se siente como si fuese de metal porque se siente más fría. Y tiene el estampado de Urban Decay en la parte de arriba. Realmente trae la información de distribución acá. Los ingredientes están en la cajita. El cepillo es súper particular, nunca había visto algo como esto. Tiene dos hileritas de dientes irregulares, en la parte de atrás es lisa y curvadita, eso es para hacer el lifting, y después la punta es un poquito más chiquitita para poder hacerse el detalle por si uno se quiere separar pestañas individuales. Yo voy a retirar un poco del exceso acá. Primero la vamos a aplicar en un ojo sin curvar las pestañas. Oh, wow, es bastante chunky. No me imagino aplicándome varias capas y se siente bastante espesa. Sí me las está como agrupando, lo cual hace que dé más volumen. Ok, la diferencia es bastante notoria. Sí me dio muchísimo más volumen y también las extendió bastante. Y no sé si llegan a ver, pero mis pestañas de este lado prácticamente no se ven porque están totalmente derechitas. Y acá sí se nota un poco más curvado. Así que vamos a curvar con la parte de atrás del cepillito. Esto es algo que yo ya regularmente hago, pero generalmente lo hago con los dedos. Así que la máscara ya traiga la herramienta para hacer esto va a evitar que yo me ensucie los dedos. Y sí te las curva bastante bien. Y voy a hacer las de abajo con el cepillito más cortito. Secó rapidísimo, ya está prácticamente seca. Y acá en el medio me ha quedado como algunos grumitos. Cuando uno los saca parece que fuese como de goma. Sí están bien freak, como que no me han quedado todas parejitas, sino que están súper irregulares. Fíjense que estas de acá de la esquinita tienen una curvatura distinta que estas de acá. Y yo creo que tiene que ver con la cantidad de irregularidades que tiene el cepillo. Para el otro lado voy a usar mi rizador de pestañas habitual. Me las dejó bastante feathery, no me las dejó chunky, más allá de los grumitos que vimos, pero también podría ser porque es el primer uso y eso ya estaba como sedimentando contra las bristles, los pelitos del aplicador. ¿Qué opinamos de las luces de fondo? Pareció que para la temporada de Halloween pueden llegar a funcionar, pero que para todos los días y para todos los videos se me pasó un poquito la mano. Déjenme saber en los comentarios si quieren que las luces se queden o se vayan. Se vienen varios looks de Halloween, así que si están interesados en ver ese tipo de videos, tienen un botoncito ahí abajo. Cuando aprietan el botoncito rojo que dice suscribirse, les va a aparecer una campanita al costado. Si aprietan esa campanita, les va a llegar notificaciones cuando se sube un video. Me gusta la puntita del pincel porque me permite separar las pestañas que me quedaron como todas amontonadas con la primera pasada. Seca súper rápido, enseguida se empieza a acumular y más pasadas le das,
no es que estás moviendo el producto, sino que estás agregando más capa. Hay un poquito como de curva de aprendizaje con este producto. Sí se ven como locas, como que todas son distintas y hay distintas longitudes. No tengo ningún tipo de delineador para que se vea bien clarita la diferencia de la máscara y no influya ningún tipo de delineado negro ni nada para ayudarla. Creo que me las dejó bastante separadas para hacer una máscara de volumen, no me las amontonó todas. Así que vamos a ver qué tal resiste el paso del tiempo y nos volvemos a encontrar en un ratito. 6 horas y media después. Pasaron 6 horas desde la aplicación, me pinté las uñas y edité la primera parte del video. Están todavía levantaditas. Este lado es en el que no me arqué las pestañas y en este lado sí. Saber que no me tengo que arquear las pestañas es un paso menos, no tengo que estar buscando mi arqueador que siempre lo pierdo. Lo último que vamos a chequear es que dice que es smudge proof y sweat proof. Smudge proof sería como que no debería como ensuciarte la parte de abajo del ojo. Hay algunas máscaras de pestañas que con el paso de las horas te van dejando como depósito en la ojera y eso en esta no me pasó, pero no me lo toqué hacia el ojo, así que ya que me voy a desmaquillar vamos a ir por todo. Ok, me saqué un montonazo de sombra. Cuando lo toqué, fíjense que esto sería el flaking del que estábamos hablando. Esto naturalmente no pasa, pero si lo frotás al ojo, sí se elimina. Nada, no dejó ningún tipo de residuo tiñendo la parte de la ojera. Solamente los residuos secos que se cepillan. Y lo último que vamos a chequear ahora, como no voy a salir a correr porque son casi las 12 de la noche, es si realmente es sweatproof. No voy a transpirar, pero simplemente me voy a echar agua con la brumita con la que riego las plantas. Me voy a volver a frotar el ojo, a ver si cuando se moja, sí se puede correr. Sí, un poco sí se corre cuando se moja, pero realmente me llovió en la cara y no fue algo terrible. Me estoy limpiando solamente con una carolina seca. No tengo ningún tipo de desmaquillante. Tengo la cara empapada y no se corrió, lo cual es muy conveniente para el clima de invierno en Holanda, donde llueve todos los días. Y ya que mi cara es un desastre, vamos a cerrar el video probando con qué la podríamos desmaquillar. Al no decir que es waterproof, puede ser que me la pueda simplemente sacar con agua micelar. Como tengo glitter en la cara, no me voy a estar frotando mucho, simplemente la voy a dejar descansar un cachito y vemos si sale. Te dura todo el día, te la podés sacar con agua micelar, no se corre. Y encima te levanta las pestañas chatas como las mías. What? Es súper fácil de remover. Fíjense que salió casi todo. Tiene mucho sentido que se salga tan fácil con agua micelar porque estoy viendo ahora la lista de ingredientes y el primer ingrediente que aparece es agua. No es a prueba de agua, es a base de agua. Yo creo que si te metes a la pileta y vas a pasar todo el día en la playa, se te va a correr. Así que cerremos este video con los pensamientos finales en este producto. Es una máscara de volumen y realmente yo sí noté la diferencia en el volumen de mis pestañas. Sin embargo, no me dejó todas mis pestañas amontonadas, sino que aplicando solamente una capa es una cantidad de volumen razonable. Eso del 23,6% no lo puedo cuantificar, pero sí, ustedes lo vieron en cámara, se nota un poquito más de volumen. En lo que es alargar las pestañas, 40% realmente yo no siento que haya sido, no creo que me haya sumado media pestaña más. El efecto lifting sí se los voy a dar, me parece que está excelente no tener que arquearme las pestañas a la mañana. Sweatproof sí y no. No es a prueba de agua, pero sí soporta algunas gotitas, sí soporta un spray en la cara. Smudge proof, sí, ya vieron que me rocé los ojos y realmente no se embarra. Y flake proof, sí, mientras no te toques los ojos. Si te frotas los ojos, se van a caer partículitas. Pero esas se pueden limpiar muy fácilmente, no se pegan a la cara. Y el último ítem en la lista es el efecto Freak, que me parece que está genial, que te dé ese efecto de que todas las pestañas son irregulares, diferentes curvaturas, diferentes longitudes. Creo que lo único negativo que le veo es que son tantos pasos.
Son 3 pasos para que las pestañas te queden perfectas. Así que mi pensamiento final es que esta máscara está genial. La voy a seguir usando en mi día a día para ver qué tal, cómo evoluciona y cómo va envejeciendo. No sé si la voy a volver a comprar por el precio. Realmente es algo que cuando llegue la fecha de que se me termine voy a tener que evaluar si a lo largo de esos 6 meses me dio lo suficiente como para querer reinvertir. Si cuando se me termina la máscara de pestañas la vuelvo a comprar, se los voy a dejar en los comentarios de este video para que si alguien mira este video de acá a un año pueda saber si realmente mi opinión de hoy se sostuvo en el tiempo. Y ahora sí, con esta cara de desastre me voy a ir a desmaquillar y me voy a ir a dormir y espero que nos veamos la próxima.